Hay un gran estigma en torno a las comedias mexicanas y también en la manera en que son anunciadas. Hay un director que no le teme anunciarse con pósters ridículos, ni a hacer películas de comedia, ni a proponer cosas o historias distintas justamente disfrazadas de comedia. Me refiero a Carlos Santos, este director que ha hecho Chilangolandia, Señora Influencer, Qué huevo Sofía, y si has visto alguna de estas películas sabrás que ninguna de ellas son para nada lo que parecen, y no es la excepción con su nueva y cuarta película Loco México Mágico, la cual es protagonizada por Silverio Palacios, Daniel Sosa, Fernando Cuautle y Sofía Carrera. Loco México Mágico es una película ambientada en Alvarado, Veracruz, con Benito, el presidente municipal, que con afán de ganar popularidad para convertirse en gobernador del estado y atraer turismo a su municipio, tiene la brillante idea de hacer una película en Alvarado, la cual será dirigida por Juan, el personaje de Daniel Sosa, un videógrafo amateur que trabaja con sus hermanos y que, aunque su sueño sí es hacer películas, sabe que aparentemente no cuentan con lo necesario para filmar una película en Veracruz. Y entonces Juan y Benito funcionan como una especie de dualidad con la ingenuidad de un presidente municipal que cree que todo es maravilloso y posible, y Juan, un ciudadano normal que intenta poner un poco más los pies sobre la tierra. Y dentro de toda esta aventura, para que la película funcione y tenga una estrella, contratan a Melinda, una superestrella pop que acepta el reto sin saber a lo que en realidad se está enfrentando en el municipio de Alvarado, pero que sin duda es una aventura que le cambiará la vida a todos los involucrados. Y sí, parece una premisa un poco sencilla, hacer una película en un pueblo de Veracruz con gente que no tiene idea sobre cómo hacer una película, y entonces pareciera que ahí está todo el chiste. Pero la película se va llenando de capas y ahí es donde está lo interesante. Muy inteligentemente, y para no dejarle en la superficialidad, la historia se convierte en una metapelícula en donde también podemos ver la historia de la película que están grabando en Alvarado, la cual es la historia sobre una piedra mística con poderes ancestrales que quiere ser robada por el ejército gringo, y Melinda es la elegida para protegerla. Y obviamente esto la pone en muchísimo peligro. Entonces es la historia dentro de la historia, o la historia de la historia. Y aunque sí inicia como una comedia, de pronto se va tejiendo un camino que de pronto ya no sabes cómo llegaste a él, llegando a un giro, haciendo una crítica o una sátira muy evidente al ejército y al gobierno norteamericano o estadounidense o gringo, y también convirtiéndose en una película o en una propuesta muy mexicana y muy anti-Hollywood. Así que esa premisa de el pueblo intentando hacer una película sin recursos se convierte en un enredo sumamente interesante y reflexivo, incluso hasta de corte político-social, pero que no por eso deja de ser una comedia, o al menos iniciar con una propuesta de comedia que es una comedia muy bien hecha, muy inteligente y que funciona muy bien y que caen todos los chistes donde tienen que caer, que además es una comedia respaldada por las grandísimas actuaciones de todo el elenco. Sobre todo quien se lleva la película es Silverio Palacios, obviamente, que ya había trabajado antes con este director y que también ya había hecho películas de comedia, ya estaba familiarizado con el tono que le exigía el personaje, y que justamente, a pesar de parecer un actor que aparentemente está encasillado en este tipo de personajes específicamente, hace que algo se sienta distinto y lo hace espectacularmente bien, y te estás riendo todo el tiempo con las apariciones de su personaje en pantalla. Y también hablamos mucho de los Star Talents en el doblaje, en el cine, y en esta ocasión fue el turno de Daniel Sosa, que es un comediante muy famoso de stand-up y lo hace sorpresivamente bien. Se ve que entendió perfectamente la vibra de la película, del guión, de la historia, entiende perfectamente al personaje y a lo que quiere transmitir, y la verdad es que resulta un gran Juan. Obvia y naturalmente resulta mucho más disfrutable, y eso también mucho más natural, en las escenas de comedia del inicio que en el giro más dramático del final, pero igual funciona, y para cuando llegas a este momento en el que a lo mejor no convence tanto su actuación, ya estás totalmente inmerso y convencido por su personaje y por su propuesta, que además, como digo, lo hace muy bien al inicio de la película. Y quien no sorprende que actúe bien, pero sí sorprende haciendo un papel de este tipo, es Fernando Cuautle, que había hecho personajes en otro tipo de películas, de otro tipo de género, no había experimentado la comedia, y aquí demuestra que es uno de los grandes talentos histriónicos mexicanos de la actualidad y que lo puede hacer bien en cualquier género, con cualquier tipo de personaje. Y aunque no lo pareciera, también creo que es la película más arriesgada de Carlos Santos hasta el momento, quizá no temática o narrativamente, pero sí en cuanto a ejecución, porque con esta historia dentro de la historia de los gringos intentando robarse la piedra,
en realidad estamos viendo una película de acción y tantas escenas de acción no es sencillo ejecutarlas. No es fácil filmar acción, esa es la verdad. Es mucho más sencillo quedarse en la comedia, en la superficialidad y ya está, pero Carlos Santos se metió en ese problema de gratis en su guión de metapelícula de acción y la verdad es que lo soluciona bastante bien. Que además lo soluciona con un equilibrio visual y técnico bastante interesante, porque cuando la película se tiene que ver técnicamente pobre, se ve pobre y eso es parte de la comedia o de la propuesta de la película, y cuando se tiene que ver profesional se ve súper profesional. Y entonces juega muy bien con los dos tipos de imagen, tanto que además llega también un punto en el que estás totalmente inmerso en ambas historias, en ambos tipos de propuestas visuales, en las cuales ya las dos forman parte de la misma película. Entonces lograr eso a nivel narrativo y a nivel visual no es nada sencillo y lo hace muy bien este director en esta película. Lo cual me lleva un poco quizá al punto más flojo de la película, y es que en esta ambición de querer llevar la película por un camino arriesgado, ahí sí a lo mejor temáticamente o en la narrativa o en la historia, y dar un giro final al cual no sabes cómo llegaste, tiene un final que puede dividir, por no decir un final flojo. Porque de iniciar con toda la carcajada a todo lo que da y de estar disfrutando la comedia al tope y después pasar por momentos tensos de acción, nos lleva por un final mucho más suave, mucho más reflexivo y que al menos a mí no me dejó el mejor sabor de boca o lo sentí un poco desconectado de lo que estábamos viendo. Esto no quiere decir que me parezca mala, incluso que me parezca un mal final o que me parezca que se caiga la película. Me gusta la propuesta por la que va llevando toda su narrativa Carlos Santos en Loco México Mágico. Me gusta también que arriesgue, pero el final sí definitivamente lo siento un poco desconectado de todo lo que va construyendo en cuanto a lo que te va ofreciendo. Quizá no en cuanto a la historia, que tiene sentido que llegues a ese punto, pero sí por los momentos que vamos pasando, que al final toda la comedia está totalmente diluida ya en otro tipo de película. Aún así, aplaudo lo que hace, aplaudo la propuesta y aplaudo que se arriesgue, porque, como decía, es mucho más sencillo quedarse en el nivel de comedia superficial y ya está, vender una comedia taquillera, y este director propone otra cosa, intenta darnos algo diferente en el cine y lo logra muy bien, que además tampoco intenta emular el cine gringo en esta aspiración que tenemos, sino termina haciendo un relato de tradiciones muy mexicanas, sintiéndose en una película muy mexicana, muy anti-Hollywood, y eso me encanta y me parece que es lo que más se le tiene que aplaudir a Loco México Mágico. Creo que es difícil volver a llegar a una sorpresa como la que generó Señora Influencer en su momento, porque además ahora ya sabemos que este tipo de cine, o el cine de Carlos Santos en específico, funciona así, con pósters feos que te cuentan otra historia, trailers que se quedan en la comedia y no te revelan la sorpresa, lo cual está perfectamente bien, obviamente, y en general una propuesta de marketing que no te revela del todo lo que vas a ver. Pero entonces, sabiendo que ya funciona así, es difícil volver a encontrarse con una sorpresa como la que sí generó Señora Influencer, que en ese sentido no me parece ni su mejor comedia, la cual creo que es Chilangolandia, ni su giro más oscuro, el cual obviamente es Señora Influencer. Pero como decía, definitivamente sí me parece una película muy arriesgada en cuanto a ejecución, e insisto en que me gusta su propuesta y no me parece una mala película. Que además estoy hablando desde un lado en el cual ya estamos familiarizados con su tipo de cine, con lo que quiere proponer, con lo que quiere transmitir, con que ya estamos esperando a lo mejor un poco el giro que le va a dar a la película, pero que si no estás familiarizado con todo esto, si no has visto sus películas anteriores, si no sabes quién es, probablemente te puedas llevar una gran sorpresa y te la vas a pasar muy bien con Loco México Mágico, que además creo que 100% merece la oportunidad de ser vista en una sala de cine. Así que hasta aquí la opinión de Loco México Mágico, la nueva película de Carlos Santos, también director de Señora Influencer, que pinta para ser un nuevo éxito del verano en el cine mexicano. Como ya decía, un director muy arriesgado, que propone, que ejecuta bien, que arriesga, que no teme hacer el ridículo. Entonces creo que eso es muy aplaudible siempre, aunque no me termine de convencer el final, y esa es la verdad. Creo que sí merece ser vista. Loco México Mágico, que yo sé que es de estas películas que van a ser juzgadas por el póster, por el tráiler, un poco como esto de juzgar a un libro por su portada, juzgar a una película
por su póster, pero ya sabemos que no es así y que nos vamos a llevar una gran sorpresa que puede dividir. La sorpresa te puede gustar, no te puede gustar, pero definitivamente es una sorpresa, es un giro que no vemos venir y que se agradece que esté ahí más allá de la comedia de pastelazo o del póster feo. Entonces, bueno, Loco México Mágico, hasta aquí mi opinión de esta nueva película mexicana. Dime qué opinas, dime si te dan ganas de ir a verla, si ya la viste, si la vas a ver o no, si estás familiarizado con el cine de este director, si te gusta lo que ha hecho. Déjame en tus comentarios qué piensas. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, darle like, por supuesto, comentar qué te parece el video. Y nos vemos en la próxima reseña o en el próximo video para que estés atento y dime qué te parece Loco México Mágico. Bye bye.